Muy buenos días, queridos amigos. Seguimos en este tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, de oración, de ofrenda o de limosna. Es un tiempo de penitencia, de convertirnos y de creer en el Evangelio. Y hoy se nos dice que Jesús es el Hijo amado de Dios, a quien tú y yo debemos escuchar. Así que los invito a que hoy, iniciando este programa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amor, Padre misericordia, abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz, para que podamos escuchar esa palabra viva que es Jesucristo y para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en este tiempo de Cuaresma, que podamos salir victoriosos, porque en tu nombre, Señor, todo lo podemos, porque tu Hijo Jesucristo ha entregado la vida por nosotros y gracias a Él nos sentimos en victoria. Y esto te lo entregamos a ti, que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Padre. Muy buenos días a todos nuestros seguidores, a todos aquellos que se conectan a través de la radio, del Facebook, de los medios de comunicación social. Dios los bendiga. Gracias por seguirnos y por escuchar este programa. Gracias a todos los que están en Facebook, YouTube, Inmaculada Radio, Catholic Community Radio 105.7 y por los otros canales que nos comparten. Y gracias a todas las personas que por WhatsApp tienen la paciencia de recibir nuestros programas y escucharlos. Padre, gracias por hacer este Padre en medio del día tan ocupado que hay hoy. ¿Cómo va ese retiro en la Divina Misericordia? Bueno, Padre, gracias a Dios tenemos buena audiencia, la gente está participando, ha atendido muy bien al llamado que les hemos hecho y estamos aquí reflexionando sobre este valor tan hermoso del compromiso cristiano. Wow. El compromiso cristiano como una señal verdadera de conversión. Qué lindo, me alegra, porque este es el tiempo de convertirnos, de creer, de tener fe. Y hablando de creer, quisiera invitar, esta es una sugerencia. La semana pasada yo recibí mi segunda vacuna del COVID y yo les sugeriría a las personas que la recibieran. Ahorita en el Apostolado Hispano hemos estado ayudando a que se registren las personas de 65 años y mayores para que la puedan recibir. Si usted no sabe cómo registrarse, usted puede llamar al 504-467-2550 y se levanta la manga para recibir la vacuna, ¿no? Es una campaña que estamos haciendo muchos líderes religiosos. Estábamos con los rabinos, con los imanes, con el arzobispo, con otros haciendo esta campaña y ya todos ellos se han vacunado y estamos invitando a la gente que se vacune. Es una sugerencia, no es una obligación. No van a decir, el padre me mandó y me dijo, no. Yo solamente hago una sugerencia y pienso que es positivo. Aquí en la oficina ya nos vacunamos tanto el padre Manuel como Sheila, como este servidor y otras personas de los voluntarios que nos ayudan en la puerta. Por nosotros tener tanto contacto con las personas, nos han vacunado de primeros porque vamos a los hospitales, porque recibimos muchas personas y nos estamos preparando para el 17 de abril, que vamos a tener la Feria de Salud. Ese día tendremos muchas actividades y como todos los sábados hoy, si usted no sabe si tiene COVID, venga al Apostolado Hispano, que desde las 9 de la mañana en la puerta han estado haciendo las pruebas del COVID y queremos que toda la gente sepa, porque podemos ser pasivos y estar llevándole la enfermedad a nuestros familiares y amigos, ¿no? Así es, Padre. Así es. Y esa ha sido una de las grandes, de los grandes problemas con el COVID, que los que más tal vez han desplegado el virus son aquellos que son asintomáticos, a los cuales no les ha dado los síntomas. Pues si a uno no le da los síntomas, pues uno se relaciona con todo el mundo pensando que está bien y puede que lo que uno esté haciendo es transmitiendo el virus a otros. Qué miedo. Sí. Eso es complicado, así que debemos tener cuidado, estar pendientes. Ya empezamos a poner algunas de las iglesias que nos han mandado la información de las actividades de Semana Santa en español. Si usted quiere saber de estas actividades, entra a la página del Apostolado Hispano. Es muy fácil, www.apostoladohispano.org www.apostoladohispano.org. Ahí va a ver qué actividades se están haciendo en español durante esta Semana Santa. No sé de más retiros que se vayan a dar en estos días en español, pero los dos, la semana pasada tuvimos el del Apostolado Hispano y hoy el de la Divina Misericordia. Si llega a haber uno más, les estaremos anunciando en el próximo programa,
O yo tengo una línea de WhatsApp con la cual mando todos los días el mensaje diario. Si usted quiere recibir el mensaje diario, usted me manda a mí un WhatsApp a Sergio Serrano, que es mi email, saserrano@gmail, y me pone ahí su número telefónico, o me manda un WhatsApp a mi número celular. Mi número celular es 504-810-9522. Me manda un WhatsApp y me dice, padre, colócame en la lista. Entonces yo tengo aquí listas que se llaman, por ejemplo, New Orleans 1, New Orleans 2. Tengo de Ecuador, de Colombia, de Perú, de los de Emaús, y así todas las mañanas a las 6:30 de la mañana más o menos les envío el Evangelio con una pequeña reflexión, una píldora para el día, padre, para uno refrescarse y saber de que le leo el Evangelio, porque yo no creo que yo pueda hablar del Evangelio sin leer el Evangelio. Así sí. ¿No? Porque el Evangelio es el que hace el efecto. Mis palabras son complementarias, pero el Evangelio es esa semilla, es esa gotica de agua que cae en la tierra reseca y la moja y la hace la hace degustar. Así que ojalá que todas las personas todos los días tuvieran un compromiso de leerse el Evangelio diario o un pedacito de la Biblia. Ya estamos terminando las clases de RCIA porque la gente se va a hacer católica, y próximamente tendremos las clases presenciales en el Apostolado Hispano, una vez más de Biblia. Seguimos con las clases de Biblia por Zoom, de catecismo por Zoom, pero pasada la Semana Santa ya casi todos los alumnos estarán vacunados, así que podremos tener la clase presencial. Padre, Feria de Salud, 17 de abril. ¿Qué opina usted de eso? Maravilloso, padre. Ese me parece espectacular el servicio que se ofrece, de todo, dentista, de ojos, de oídos, de todo lo que se necesita. Y pues muchos de nuestros hermanos hispanos a veces o no tienen los recursos o no tienen a veces el tiempo. Pues miren qué bella oportunidad para venir acá y aprovechar todos esos servicios que se van a prestar. Yo voy a venir acá a que me revisen los ojos y todo para mirar, porque se me están poniendo muy azules. Entonces... Wow. No, mentiras, sino para que me miren los ojos, que se me resecan. ¿Será que los proyectamos aquí en la pantalla a ver qué tan azules los tienen? No, padre, no es necesario. La gente ya los ha visto. Ya estás más gringo, ¿eh? Entonces, todo eso es una oportunidad hermosa para venir y acompañar aquí, ¿no? Y recibir los servicios es simplemente venir a recibir completamente gratis con doctores especialistas. Entonces, qué buena oportunidad que tenemos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y vengamos, revisémonos. En ocasiones eso es otra cosa que a veces se nos olvida hacer, un chequeo de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de cualquier cosa. Qué bonito, vengamos acá y tal vez por prevención vengamos y hacemos esto. Es muy importante hacer esto, y también quisiera invitar a las personas que están pasando necesidad estos días. Tenemos el Food Pantry, que está abierto en la parte de atrás del Apostolado Hispano con Caridades Católicas, pero también este es tiempo de ofrenda, de dar limosna. Si tú quieres contribuir, puedes hacer tu donación al Apostolado Hispano o Caridades Católicas de comida para el pantry, o hacer un cheque, y nosotros tenemos el 501c3, podemos darle una carta diciendo: el padre Luis Carlos donó $500 y padre lo puede usar para sus impuestos. Claro. Es un deductible para sus impuestos. Entonces, así deduce el pago donando y ayudando a nuestros hermanos más necesitados. Es una manera como el gobierno norteamericano promueve que haya ayuda entre nosotros al donar y permitirnos usar esas donaciones a favor de nuestros impuestos. Creo que es algo fabuloso, ¿no? Claro que sí, padre, claro que sí, porque de alguna manera pues ayudamos y de paso le bajamos un poco a la carga tributaria, a la carga que tenemos que pagar anualmente. Entonces, qué bueno que tomen eso como una manera de ayudarse a sí mismos, pero especialmente de ayudar al que lo necesita. Estaba pensando, a veces la gente me dice: padre, tengo un carrito viejo, ¿qué voy a hacer con ese carrito viejo? Yo me acuerdo, por ahí un seminarista que una vez llegó alguien y me regaló una camioneta roja, una Ferrari, bella. Y entonces me dijo: padre, ¿se la puedo donar al Apostolado Hispano? Le dije: por supuesto, porque hay mucha gente y hay muchos seminaristas que no tienen carro, y hay trabajadores que no tienen cómo movilizarse. Si usted me regala a mí un carro, yo le regalo la carta que digo cuánto cuesta ese carro, y usted lo usa a favor de sus impuestos, y la gente se puede beneficiar de ese carrito, ¿sí o no? Así es, padre. Hasta Miami me llevó.
Cuando el padre Luis Carlos era seminarista, uno de esos carros que nos donaron, pues le tocó el turno a él, también a otros seminaristas que hoy son sacerdotes. Sí. Gracias a esos carritos que ustedes ya no quieren usar o que dicen, no me van a dar mucho por él, mejor se lo dono al apostolado, me dan una carta para los impuestos y le hago un bien a alguien, aunque si usted va a donar buscando beneficiarse, no es el verdadero sentido, pero no importa. Nosotros lo ayudamos, ayudando nos ayudamos. Pero qué bonito es uno desprenderse y decir, esto no lo necesito, lo voy a donar. Alguien me regaló una computadora muy bonita la otra vez, se la pasé a unos niños que estaban sin computadora. Gracias por esas donaciones. Hay gente que me ha dado cosas muy importantes. Una señora que se iba a cambiar de ciudad me regaló su estufa, su juego de comedor, su juego de alcoba y pudimos ayudar a otras personas que lo necesitaban. Tengo un amigo que me regaló un juego de sala porque él iba a cambiarla de su casa y la pudimos pasar. Y tengo otro amigo que me iba a regalar los muebles de su casa y no me los ha podido regalar porque con el COVID no le han podido traer los nuevos. Me dijo, cuando me traigan los nuevos le doy los viejos, lo cual nos ayuda. Estas son ideas de cómo nosotros en este tiempo de Cuaresma podemos ser generosos con los más necesitados y vulnerables. Pero Padre, hoy tenemos un evangelio bellísimo, un poquito largo, es de Marcos. Continuamos con Marcos del capítulo 9, los versículos del 2 al 10. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Padre, continuamos en este camino del desierto, que es también un camino de subir a Jerusalén, de ir a la montaña, de llegar a la Pascua. Nos estamos preparando ¿para qué? Para dar ese paso, y el programa pasado terminábamos diciendo que las palabras de Jesús nos invitaban a ese paso de la conversión y de la fe. Y algo que es muy interesante es que conversión lo utilizamos en términos militares cuando estamos marchando, izquierdos, conversión a la derecha, y todo el mundo deja de ir de frente y se va a la derecha, o conversión a la izquierda y se va ya no de frente sino hacia la izquierda. Es cambiar de camino, es cambiar el recorrido. Hoy se sigue subiendo a la montaña, es decir, tenemos que superarnos a nosotros mismos, tenemos que trascender, elevar nuestras vidas un poco más, y cuando las elevamos llegamos a esa transfiguración de hacernos un poco más divinos. Hoy la divinidad de Jesús es resplandeciente, se nota, es perceptible, y muchas personas que tú y yo conocemos, muchas veces se les nota la santidad, no tienen que hablar y se les nota la santidad, y uno dice, wow, esa persona cómo atrae, se nota que esa persona es muy buena, que esa persona es muy generosa, porque la santidad atrae. Y hoy tenemos la famosa transfiguración, personajes principales, siempre Jesús, el principal y único protagonista de nuestra novela se llama Jesús, con él 2 coprotagonistas hoy, Moisés y Elías, y con ellos Pedro, Santiago y Juan. Qué linda experiencia. Padre, entremos en materia. Ok, mis queridos amigos y hermanos, vamos a entrar en este evangelio y vamos a mirar cómo los 3 evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, van a presentar este relato de la transfiguración inmediatamente después de un acontecimiento que es esencial para entender el evangelio.
y es que ya hubo una división entre aquellos que estaban indecisos y entre aquellos que no, porque se sabía de alguna manera el fin y lo que iba a pasar con Jesucristo, es decir, ese final trágico que iba a tener. Entonces hubo como esos que sí quisieron y esos que no quisieron, de tal manera que entonces vamos a entender este evangelio de alguna así, porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos caminando y va siendo un descubrimiento a través de la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios. Como vimos la vez pasada, Jesús estaba en el desierto, pero un momento antes del desierto fue el bautismo, en donde ya se había escuchado una voz en donde se decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hoy vamos a escuchar nuevamente estas palabras, pero ahora hay, de alguna manera, se da como dicen en inglés, un glimpse, como una prueba, un pedacito de cielo. Una chispita de lo que es el Hijo de Dios. Y entonces es como un descubrimiento progresivo que van haciendo aquellos que se decidieron seguir a Jesús. Va a ser un descubrimiento en el que ellos en este momento todavía no entienden, porque ahí en el Evangelio se nos decía, ellos todavía no entendían qué era eso de resucitar de entre los muertos, pero ya después es que lo van a entender. Entonces va ese descubrimiento que nos va presentando Marcos, que es precisamente el secreto mesiánico, el secreto de que Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el esperado. Y entonces Marcos se va a encargar de llevarnos por ese camino, que va a ser un camino que no es fácil. Y entonces hoy se muestra ese camino que es difícil, pero que también es necesario. Hoy lo que me llama a mí la atención es ver el asombro de Pedro. Yo también me hubiera quedado. Pedro no sabía qué hacer. Así es, padre. Dice, ¿qué está pasando aquí? Hagamos 3 chozas. Y hoy con esto, ese encuentro con el Jesús transfigurado, con ellos, les pone frente a algo extraño que Pedro creo que se asusta, porque sus planes y sus esquemas se ven derrumbados ante una presencia gloriosa de Jesús. Y bueno, esto siempre me ha hecho pensar mucho, porque esta imagen, ellos no podían reconocer a Jesús por su blancura, por su brillantez. Lo mismo que pasa después de la resurrección. No lo pueden reconocer. Es decir, quedan muy asombrados. Y él dice, hagamos hoy 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, porque qué bien se está aquí. Y es lo que a veces nos pasa. Estamos en la presencia de Dios, en la oración, en el grupo carismático, en la misa, pero después de que salimos de ahí, enfrentamos los problemas diarios de la vida y parece que se nos ha olvidado ese encuentro con Dios, donde Él nos está diciendo, escuchen a mi hijo, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. Y es lo que a veces nos pasa. Cuando nos enfrentamos al mundo, tenemos la tentación de huir de la presencia de Dios, y es cuando nosotros debemos realmente refugiarnos en lo que es la oración, en lo que es la vida afectiva de la común unidad. Por eso todos los domingos nos congregamos para recoger esa fuerza y ver cómo Jesús se transforma frente a nuestros ojos y tener la fuerza para no salir corriendo cada vez que enfrentamos un problema. Así que hoy Jesús les dice que bajen de la montaña, pero que al bajar no le cuenten a nadie de lo que han visto, porque a veces es muy difícil explicar nuestra fe y contarle a las personas cuál ha sido mi experiencia de Jesús. Pero él dice, todavía no cuenten cuál es su experiencia, sino más adelante. Vamos a mirar qué va a pasar. Así que hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir nuestros ojos para mirar lo que está frente a nosotros y escuchar a la persona de Jesús. Pero hay más en este evangelio, Padre. Hay cosas lindas. Padre, y entonces en ese momento ellos de alguna manera intuyen lo que está pasando. Ellos lo intuyen, pero no lo entienden. Ellos lo van a entender después de la resurrección. A ver, yo le pregunto, donde usted hubiera estado ahí en ese momento, olvídese que usted sabe el resto de la historia. No. A usted lo acaban de invitar a la montaña. Vamos a orar. Subamos a la montaña con estos amigos, ¿no? Con Pedrito, con Alex, con Josecito, con Sergito, con Manuelito. Y que usted vea a este Jesús que se transforma y usted vea a Moisés y a Elías. ¿Qué vendría a su mente, Padre? No, yo creo que queda en blanco, Padre, en ese momento. Porque es que a nosotros se nos hace muy fácil decir, claro. Pero Pedro, ¿cómo fue a decir eso? Claro. ¿No? Y a ver todas estas situaciones. Pero yo quisiera que ustedes y yo nos empatizáramos con
con Pedro, y de todas maneras creo que Pedro era muy fuerte, porque para sacar, yo me hubiera quedado sin palabras. Así es. Y construir una choza, qué bien se está aquí, Señor, qué bien se está aquí. Pero te corté la idea, pero porque quisiéramos esa paradita ahí. Así es. ¿Cómo te sentirías tú hoy, donde fueras tú el invitado a la montaña y Jesús se transfigura en tu presencia y te encuentres con Elías y te encuentres con Moisés y que escucharas la voz de Dios tan clara y tan firmemente como la estábamos escuchando en este evangelio? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? El cielo lleva 400 años cerrado, la voz de Dios no se había vuelto a escuchar, se escuchó con el bautismo del Señor, ahora se escucha en este día, se vuelve a escuchar la voz de Dios, ahora los seres humanos podemos escuchar una vez más. Qué cosa más linda, pero continuemos. Hermoso, Padre. Y entonces en ese descubrimiento nosotros vamos a encontrar los evangelios, nos narran algo sobre Jesús, y es que realmente es algo completamente humano. En ocasiones nosotros, por los detalles de los evangelios, quisiéramos colocarlo solamente como si Jesús fuera un hombre, Dios disfrazado de hombre, no más así como que tuviese un disfraz y ya. No, las experiencias que ellos tuvieron con Jesucristo fueron experiencias completamente humanas, así como el miedo que sintió Pedro, completamente humano. Fueron completamente experiencias que Dios les permitió vivir en ese camino que llevaban, en ese descubrimiento que ellos iban a encontrar en la medida que se relacionaban con Jesús. Y entonces eso hace parte de nuestro camino cuaresmal, queridos hermanos. Cuando nosotros nos encontramos con esta experiencia de la transfiguración, nosotros nos vamos a encontrar también con esto, con que vamos a tener miedo, con que vamos a tener dudas, con que en ocasiones no vamos a entender lo que está pasando, no sabemos por qué hacemos las cosas, así como le pasó a estos discípulos. Cuando vamos a pensar que de pronto no hay sentido, como que todo va al fracaso. Y recuerden, queridos hermanos, que ahora nosotros, como me decía el Padre ahora, nosotros ahora sabemos la plena historia. Nosotros sabemos que en la Cuaresma hay miedo, que hay desierto, que hay desasosiego, pero recuerden que hay al final. Recuerden siempre que hay al final. ¿Sí? Hay crucifixión, hay cruz, pero después hay luz, hay resurrección. Uy, matamos un demonio ahí. Así es. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Bueno, porque lo sabemos. Y qué lindo que la gente lo supiera. Porque es que esa es la clave del día de hoy. De la oscuridad, de subir a la montaña, sale la luz. Y me encanta lo que estás diciendo, porque estamos en un tiempo de mucha oscuridad, con el COVID, con la falta de empleo, con la enfermedad, con tantos difuntos, pero ya viene la luz. La luz gozosa que nos da Jesús ya está apareciendo. Tenemos que hacer un esfuerzo, hay sed, pero también se nos invita al ayuno, tenemos abstinencia, pero se nos invita a la ofrenda, tenemos oración y se nos invita al encuentro con Dios y con la comunidad. Es allí donde está la cima, donde yo soy capaz de entregarlo todo, donde yo resplandezco y la gente puede ver en mí que la cara de Jesús, la cara de Dios, ya no ven la mía, sino dicen: Padre, usted, Dios me lo mandó. Señora, a usted Dios la puso en mi camino. ¿Cuánta gente dice, me pusieron un ángel en el camino? Y esa persona era una persona tal y como nosotros, pero que supo ser generosa, abrir su corazón y ser luz en medio de tu oscuridad, en medio de tu problema, en medio de tu necesidad. Y qué lindo que nosotros podamos ser esos instrumentos de luz, que cuando la gente nos vea digan: yo no vi al sacerdote, sino vi a Cristo mismo quien me estaba ayudando, porque la luz de nuestras acciones tiene que ser el reflejo de Jesús, de la luz que Cristo nos da, porque es lo que el Padre quiere que tú y yo seamos, ¿no? Que nos neguemos a nosotros mismos para que sea Él el quien se ve. Y Pablo nos va a decir: es necesario que yo muera para que Cristo viva en mí. Y también Juan el Bautista dice: es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Entonces nuestro trabajo es subir a la montaña, no para que yo brille, sino para que brille Él y para que todos puedan decir: qué bien se siente aquí, porque estamos todos escuchando la palabra del Señor. Pero continuemos, Padre. Sí, y queridos hermanos, miren que esta imagen es completamente importante y este pasaje es completamente importante. Bello. ¿Y por qué se nos presenta? Uno diría, ¿pero qué tiene que ver esto con la Cuaresma? Y es que resulta que la transfiguración, como les digo, fue un pedacito que Dios les mostró de la gloria. Este es el Hijo de Dios, ¿ok? Sin embargo, ¿qué les dice Jesús?
hay que bajar nuevamente. Hay que Hay que pasar por la cruz primero para poder ahí sí llegar a una gloria eterna. Muchas veces nosotros podemos encontrar en nuestro camino que nos podemos acomodar y nos podemos quedar en las chozas. Y nos podemos quedar ahí en un ambiente rico, mi relación aquí, yo con Dios, y cuando llega el sufrimiento, entonces yo no quiero el sufrimiento, yo no quiero la enfermedad, yo no quiero que nadie, ningún ser querido mío muera, no quiero nada de eso, yo no quiero nada de eso, simplemente quiero estar ahí en la presencia de Dios, en la choza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sufrimiento tiene su valor redentor. Amén. Y solamente es a través, porque si no hubiese sido necesario el sufrimiento, Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz. Entonces es completamente necesario sufrir y es necesario morir para poder resucitar y dar fruto. Así como la semilla cae en tierra y muere y da fruto, así también nosotros debemos morir para dar fruto. Y en ocasiones Amén. hay que pasar por ese sufrimiento y hay que abrazarlo también y decir, Señor, gracias por este sufrimiento, pero yo sé que al final viene la resurrección, viene la redención, viene la salvación. Entonces, queridos hermanos, no tengamos miedo a eso. Vamos a hacer como Jesús. Jesús está caminando con nosotros. Él se descubre, Él se nos manifiesta, Él se transfigura delante de nosotros para decirnos, yo estoy aquí contigo. Amén. Yo voy a caminar contigo, pero tenemos que ir por este camino que nos lleva a la salvación. Entonces, por eso es que bajan de la montaña nuevamente y tienen que seguir su camino, tienen que ir a Jerusalén. Ajá. En el programa pasado usted me confesó a mí. ¿Lo puedo confesar yo a usted en este programa? Depende. Porque la confesión no se hace así como tan preguntando. Es lo que uno quiera decir, ¿no? Ok, padre. Bueno, pregunte. Usted hoy es sacerdote. ¿Fue fácil el camino? No, padre, no fue fácil. ¿Hubo sufrimiento? Así es. Pero cuando bajó la montaña y se dejó crucificar, volvió a subir y después encontró la resurrección. Pregúnteme a mí si fue fácil o difícil. Fue fácil, padre. No, fue muy difícil. Y la sufrí. Así es. Pero hoy disfruto de ver la resurrección del Señor en mi vida y de decir, bueno, tal vez sin merecerlo y tal vez ante los ojos de algunos que tal vez pensaron que no podría haber redención, el Señor me sanó, me tocó y me levantó. Así es. Entonces nosotros somos testigos de lo que les estamos diciendo. No le estamos diciendo esto, ay, los padres, no, claro, ellos la pasan buenísimo. Sí. No, para llegar aquí donde estamos, no fue fácil. Yo lo digo por mí. Así es. Sí, por mí también. Claro que sí. Pero gracias a que pudimos conocer eso, hoy podemos ser testigos fieles de que Cristo está vivo y que Él cumple sus promesas y que no nos abandona. Entonces, hoy el Evangelio es preciosísimo. Nos invitan a ver la gloria y cuando uno ve la gloria tiene que acordarse que hay que volver a bajar la montaña porque hay que pasar por la cruz. ¿Qué persona no ha tenido que pasar por la cruz en esta vida? Todos tenemos sufrimientos. Pero ¿qué haces tú con ese sufrimiento? ¿Lo aprovechas para crecer, para escuchar la voz de Dios o lo escuchas para sacar excusas y ignorar a Dios, ignorar las posibilidades y justificarte de que tu pereza y tu desasosiego y tu desinterés es porque has tenido que sufrir mucho? No, el sufrimiento en la cruz nos invitó a ser más fuertes para poderle dar testimonio al mundo de que Cristo está vivo y que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia y sobre lo que Dios ha prometido. Y es que Él va a estar con nosotros. ¿Y dónde está la iglesia? Donde 2 o 3 están reunidos, porque Él prometió que ahí va a estar a Él verdaderamente. Así que por eso este programa es para unirnos con ustedes en oración, con usted que está enfermo, con usted que está pasando depresión, falta de empleo, tristeza, enfermedad. Conocemos tu dolor porque también hemos estado ahí, también hemos sufrido, pero damos testimonio de que Jesús nos levanta. Amén. Amén. Padre amor, Padre misericordia, nos sentimos amados por ese Hijo tuyo a quien queremos escuchar. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que una vez más baje esa nube y podamos escuchar esta tu voz y que no nos dé miedo llevar la cruz de Jesús, porque con Él conseguiremos victoria, conseguiremos Nike, conseguiremos la resurrección y todo esto te lo pedimos a ti que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Última palabra. Jesús es el Hijo amado. Escúchenlo. Amén.